Todos hemos escuchado el relato de una hormiga y una cigarra que eran muy amigas. Durante todo el año la hormiga trabajó para recolectar comida para el invierno. En ese tiempo no disfrutó de las maravillas de la vida. No tomó el sol ni la brisa suave de un día cálido. Mientras tanto, la cigarra disfrutaba de cada momento. Se la pasaba cantando en cada lugar, que era de las cosas que mayor placer le causaba, sin desperdiciar ni un solo minuto. Disfrutó del sol todo el verano sin preocuparse por el invierno, el cual estaba próximo a venir. Al llegar los días, la hormiga, exhausta del trabajo, se metió a su guardia repleta de comida, mientras la cigarra sucumbía en el frío invierno para el que no estaba preparada. La fábula resume el pensamiento común de la gente sobre la filosofía del hedonismo. De allí que para muchos sea considerada como una filosofía banal, egoísta, pero la idea de disfrutar los placeres de hoy sin preocuparse por el mañana es mucho más profunda y existe desde el siglo IV a.C. Un hedonista es lo que los filósofos llaman hedonismo, una escuela de pensamiento que fue creada por Cirene, un estudiante de Sócrates. El hedonismo nació como la idea de que el objetivo final de todas nuestras acciones en la vida es perseguir el placer y evitar el dolor. Un hedonista nunca creía en la idea moderna de la gratificación retardada, y siempre abogaría porque la gente simplemente obtuviera placer de lo que está presente y disponible. Los filósofos hedonistas estaban completamente en contra de la idea de sufrir en el presente para conseguir algo que solo podría ser placentero en el futuro. Pero la oposición de los filósofos de la época, combinada con el auge del cristianismo en la antigua Grecia de la época, hizo que esta idea extremadamente precipitada del hedonismo muriera con sus precursores. Muchos años después, Epicuro, considerado el padre del hedonismo moderno, redefinió lo que era el hedonismo, y para ello tuvo que empezar por redefinir la palabra placer. El placer era un estado de éxtasis y excitación, pero no para Epicuro. Para Epicuro, el placer era el estado de tranquilidad. En lugar de animar a la gente a entregarse a la gratificación constante, Epicuro creía que el verdadero significado del placer era matar el miedo tanto a la muerte como a Dios, porque solo entonces serías capaz de disfrutar plenamente de lo que esta vida tiene que ofrecer. Epicuro creía que todos los seres humanos hacen todo para obtener placer y absorber el dolor. No lo alentó, porque según él, ese era nuestro estado natural de todos modos. Para defender este punto, Epicuro pide a todos que miren cómo los bebés lo hacen el mundo a su alrededor. Todavía no entienden cómo funciona el mundo, pero sí entienden dos cosas: cuando algo se siente bien y cuando algo se siente mal. Cuando algo se siente bien, el bebé está alegre y feliz. Cuando algo se siente mal, el bebé llora porque quiere que ese dolor cese y quiere volver a ese estado placentero. Pero si a todos nos motivara solo el dolor, entonces, ¿qué pasa con los actos desinteresados? Los que se hacen únicamente porque son virtuosos o valiosos para otras personas y no para nosotros mismos. ¿Cómo los describimos? Simplemente porque esas cosas hacen que la gente se sienta heroica, lo que acaba siendo procesada en su cerebro como un sentimiento placentero. Según las enseñanzas hedonistas, hay dos tipos de placer. Hay un placer en movimiento y un placer estático. El placer en movimiento es cuando estás en el proceso de satisfacer un deseo. Cuando tienes hambre, comes. Cuando tienes sed, bebes. Cuando necesitas un descanso, te echas una siesta. El placer estático es la tranquilidad que sientes cada vez que has terminado de satisfacer esas necesidades. En ese momento, la adrenalina ha terminado de correr por tus venas y te queda una dulce sensación de satisfacción. En ese momento, sientes una sensación de tranquilidad y sigues sintiéndola hasta que es tristemente sustituida por el dolor, porque, según Epicuro, no hay nada término medio. La ausencia del dolor es el placer y viceversa. Pero incluso con esta forma más modesta de explicar el hedonismo, mucha gente sigue sin estar de acuerdo e incluso frunce el ceño ante la idea. Y esto se debe a una cosa: la idea de que el placer es la única fuente de valor intrínseco. Si las cosas no tienen valor por sí misma, y que solo son valiosas porque obtenemos placer de ellas, ¿dónde quedaría algo como mantener las creencias religiosas o el valor del estudio? Pero, ¿que no siempre es placentero? De hecho,
La mayoría de las veces restringe el tipo de placer que se puede obtener, pero aún así, dan a la gente una sensación de plenitud que para ellos es mejor que el placer al que están renunciando. Si el placer es el único objetivo de la existencia humana, la gente que se beneficia del mal que ocurre en nuestra sociedad nunca luchará contra él. La gente nunca luchará por el bien común cuando pueda afectarle negativamente. Si todos persiguiéramos nuestros propios placeres, eso nunca sucedería. Estaríamos demasiado ocupados disfrutando de nuestra sociedad rota porque nos beneficia, sin intentar cambiarla. Otro gran escollo al que se enfrentan los hedonistas al intentar argumentar sus creencias es el valor de la realidad. Si el placer es el objetivo final, entonces no debería importar si ese placer es real o imaginario, ¿verdad? Si decimos que las personas siempre persiguen intrínsecamente las cosas que son placenteras, entonces si hay una opción de placer ilimitado, nunca deberían elegir otra cosa, ¿verdad? Para responder estas preguntas, Robert Nozick creó un experimento mental, dando a la gente dos opciones. Les pidió que eligieran entre estar conectados a una máquina de dar placer por el resto de sus vidas o vivir su realidad actual con el dolor que existe en nuestro mundo. La gente siempre elegía esta realidad, porque al final, vivir una vida que no es real no tiene sentido ni significado. E incluso con la opción de la cosa más placentera del mundo, la gente prefiere tener un dolor que sea real, sea cual sea el significado de real. Para muchos filósofos detectores del hedonismo, este abre la puerta a una trampa, porque el placer es un deseo insaciable, es una búsqueda interminable. Así que si eso te convierte en toda la razón de la existencia, si te vuelves rápidamente difícil de controlar, así es como la mayoría de la gente se vuelve adicta. Comienza como un placer fugaz, y antes de que sepas la razón por la que haces esas cosas, deja de ser la búsqueda del placer y empieza a ser una sed insaciable e incontrolable de esas cosas. Una trampa de lo que es muy difícil salir, y en la que mucha gente se queda atrapada para el resto de su vida. Pero el hedonismo es una antigua enseñanza filosófica que no se trata de ceder ciegamente a los propios caprichos, ni tratar de obtener placer a expensas de los demás. Más bien, convoca a convertir los acontecimientos cotidianos en una celebración. En primer lugar, es necesario aprender a ser consciente del momento presente, observar las sensaciones, disfrutar del sorbo del café, el verso del poema, la flor. El hedonismo fue descrito también como la devoción por la belleza, sentir curiosidad por lo nuevo, por las nuevas sensaciones y los puntos de vista que detonen el pensamiento único. No limitarse a una pauta establecida de pensamiento ni a un modo de mirar las cosas. Cambiar, no temer a la mutación de pensamiento para no ser esclavo de las propias opiniones ni tomarse demasiado en serio la de los demás. Pero sobre esta filosofía ha habido grandes malentendidos. Como vemos, no apuesta en absoluto por una existencia descontrolada. Al contrario, apuesta por una existencia moderada y basada en el autocontrol, pues considera que, de esa manera, se maximiza el placer y se evita, en lo posible, el dolor. Es por ello por lo que centra su búsqueda de aquellos placeres que son seguros y a largo plazo. ¿En qué se traduce entonces la idea hedonista de una vida feliz? En una vida sencilla, con sólidas amistades, pequeños placeres y alejada de tensiones innecesarias. Una vida tranquila, sin excesos, independiente, autónoma, la tranquilidad del ánimo y la paz del espíritu. Comamos y bebamos, pues mañana moriremos, diría el gran Epicuro.